Los relámpagos rasgaban el cielo, el trueno retumbaba y la lluvia caía con fuerza. La lluvia azotaba las ventanas de Villa Diodati, como si el cielo se desplomara. En el interior, un grupo de jóvenes escritores se reunía alrededor de una vela parpadeante. Se lanzó un desafío escalofriante. ¿Quién podría escribir la historia más aterradora? Una mujer, Mary Shelley, estaba lista para escribir una historia que resonaría durante generaciones: Frankenstein. Ahora que conocen la historia de Frankenstein, cuéntenos en los comentarios qué han aprendido de ella. Si les ha gustado este vídeo, denle a me gusta y suscríbanse a nuestro canal para ver más vídeos literarios apasionantes. Y no olviden compartirlo con sus amigos. Obras maestras literarias intemporales, su canal para todo lo relacionado con la literatura. Fue a orillas del lago Le Mans, donde Mary Shelley encontró su inspiración. Villa Diodati, un lugar que rebosaba creatividad, era un punto de encuentro para las grandes mentes de la época. A pesar de su juventud, Mary era una figura destacada en este círculo. Su mente aguda y su vívida imaginación la hacían sobresalir entre los gigantes literarios que la rodeaban. Frankenstein es más que una simple historia de terror. Refleja la ansiedad en un mundo que se enfrenta a avances científicos y trastornos sociales como el Renacimiento italiano. Mary Shelley abordó estos temores y cuestionó las consecuencias de la ambición desmedida, como la de Leonardo da Vinci, y las implicaciones morales del progreso científico. El año 1816, conocido como el Año sin Verano. El volcán Tambora había entrado en erupción y había envuelto al mundo en un velo de ceniza volcánica. Fue aquí, en el lago Le Mans, en Villa Diodati, donde se encontraban Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley y Lord Byron. Mientras las tormentas rugían en el exterior, la lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba, ellos buscaban consuelo en compañía mutua, leyendo historias de fantasmas, como para conjurar a los espíritus inquietos del verano perdido. Una noche, mientras una fuerte tormenta azotaba el exterior, Lord Byron propuso un desafío. Cada persona debía escribir una historia de fantasmas. El reto despertó la imaginación de Mary, pero la historia no llegaba a ella. Una noche, mientras estaba acostada en su cama, una imagen vívida apareció ante ella. Un pálido estudiante, arrodillado junto a una criatura grotesca que él mismo había creado. En ese momento, supo lo que tenía que escribir. La imagen del estudiante y su creación se convertiría finalmente en Frankenstein. Atormentada por esta horrible pesadilla, rodeada por la atmósfera inquietante de Villa Diodati, Mary Shelley comenzó a escribir. Su historia floreció hasta convertirse en una novela completa, una obra que provocaría la reflexión durante siglos. Su protagonista, Víctor Frankenstein, se convirtió en un símbolo de la arrogancia científica. En el tormentoso verano de Villa Diodati nació Frankenstein, una criatura que surge de la oscuridad, una obra literaria atemporal. Víctor Frankenstein, consumido por una insaciable sed de conocimiento, se adentró en las profundidades de la anatomía humana y los misterios de la vida. Trabajó incansablemente en su laboratorio, día y noche, ensamblando partes de restos humanos. En una noche oscura y tormentosa, su experimento llegó a su clímax. Un rayo partió el cielo en dos, infundiendo vida a la forma inerte que yacía sobre su mesa. Pero la euforia del éxito pronto se transformó en miedo y repugnancia. Aterrado por lo que había traído al mundo, abandonó a su creación y huyó. Abandonado por su creador, se encontró solo en el mundo. Poco a poco aprendió a hablar, a leer y a comprender las emociones humanas. Anhelaba aceptación, compañía, pero los humanos se horrorizaban ante su aspecto. Lo único que sentían era repulsión. Era un monstruo al que evitaban y temían. Y así comenzó su camino hacia la venganza, decidido a encontrar a su creador. Al igual que el conde de Montecristo, nada le impediría reparar la injusticia que había sufrido. Tras crear al monstruo, Víctor queda paralizado por el horror. Se entera de un terrible asesinato y la sospecha de que su creación es la responsable lo golpea con fuerza. Consumido por el miedo y la culpa,
Víctor se lanza en una persecución implacable de la criatura. Decidido a corregir su error, se embarca en una búsqueda incesante que lo lleva a través de fronteras, siempre pisándole los talones a su creación. Cazador y presa, cada vez más cerca, el destino los arrastra hacia un enfrentamiento inevitable. Frankenstein lucha con la dualidad del hombre, la creación y la destrucción, la compasión y la crueldad. La creación, un producto de los prejuicios de la sociedad y el anhelo de aceptación, se convierte en cierto modo en el monstruo de Frankenstein de nuestros tiempos. La historia nos obliga a mirar a la cara la monstruosidad potencial que hay en nosotros mismos. Nos invita a mirar más allá de la superficie como Pinocho y encontrar humanidad en los lugares más inesperados. La caída de Víctor Frankenstein se debió a su insaciable sed de conocimiento. La historia nos recuerda que nuestra búsqueda del bien a veces puede llevarnos a nuestra propia perdición. La historia de Frankenstein nos recuerda que con cada avance científico debemos considerar cuidadosamente las consecuencias. Es una lección atemporal. La búsqueda del conocimiento siempre debe estar guiada por la sabiduría y la compasión, como nos enseñaron Leonardo da Vinci y Galileo. El monstruo de Frankenstein representa nuestros miedos más profundos, pero también revela nuestro anhelo humano de amor y pertenencia. La historia funciona como un espejo, que nos obliga a confrontar nuestra propia capacidad para la crueldad. Nos hace cuestionar cómo construimos muros entre nosotros basándonos en la apariencia interna y externa. El mensaje es simple. La verdadera humanidad reside en nuestra bondad y compasión, en comprender y cuidar a los demás. Frankenstein ha trascendido las páginas del libro y ha penetrado en nuestra cultura. El monstruo, en diversas formas, habita nuestra imaginación colectiva. Cada generación encuentra algo nuevo en el monstruo y moldea y remodela la historia según sus propios miedos. La imagen del monstruo, infinitamente utilizada y comercializada, atestigua el poder perdurable de la creación de mitos. Nos recuerda que incluso las figuras más aterradoras pueden encender nuestra imaginación y dejar una huella imborrable en nuestra cultura. Recordamos al monstruo de Frankenstein por su aspecto grotesco y su tendencia a la violencia, pero los temas más profundos de la novela han dado mucho que pensar a lo largo de la historia. La novela ha suscitado innumerables discusiones y debates sobre la responsabilidad de la ciencia, los prejuicios sociales y la propia naturaleza humana. Frankenstein se ha convertido en un punto de inflexión en la exploración de la ética en el progreso científico, un caso Galileo en el mundo de la literatura. A medida que la tecnología avanza a un ritmo sin precedentes, la novela sirve como un claro recordatorio de que la ambición desenfrenada puede tener consecuencias nefastas y subraya la importancia de considerar las implicaciones éticas de nuestras creaciones. El sufrimiento del monstruo, nacido en un mundo que lo rechaza por su apariencia, resuena en los grupos marginados a lo largo de la historia. Frankenstein se ha convertido en una poderosa metáfora de las experiencias de quienes son marginados y deshumanizados por su raza, religión, orientación sexual u otras identidades. El atractivo perdurable de la novela reside en su capacidad para trascender el tiempo y el espacio. Plantea preguntas fundamentales que han perseguido a la humanidad durante siglos. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia nuestras creaciones? ¿Qué sucede cuando no reconocemos nuestra humanidad común en aquellos que son diferentes a nosotros? Aunque se publicó hace más de 2 siglos, Frankenstein sigue cautivando a los lectores. Desde los jóvenes hasta los mayores, la gente encuentra significado en sus páginas. La obra también ha inspirado a innumerables artistas a crear nuevas obras literarias, artísticas y cinematográficas. Se estudia en escuelas de todo el mundo. Cada generación se enfrenta a sus temas de miedo y lo que significa ser humano. Hasta el día de hoy, los académicos continúan investigando y escribiendo sobre la obra,
participando en animados debates sobre su significado e importancia. La historia de Frankenstein ha trascendido los límites del libro. Desde los grandes escenarios hasta los pequeños teatros, Frankenstein encuentra nueva vida en innumerables adaptaciones. Su influencia se puede ver en la música, la pintura e incluso en los videojuegos. Alguna vez símbolo de miedo, se ha convertido en un elemento fijo en las celebraciones de Halloween. Su espantosa imagen se ha convertido en un símbolo de horror, grabado en nuestra conciencia cultural. Tanto la historia como el monstruo que desató en el mundo se han vuelto atemporales, demostrando que las grandes historias perduran, resonando a través de los siglos. Huyendo del horror que ha creado, Víctor Frankenstein busca refugio en el gélido desierto del Ártico. Cree que este reino desolado y helado puede ofrecerle paz, un respiro de las consecuencias de sus actos, pero la criatura es implacable. Como una tormenta que ruge en el alma de Víctor, el viento cortante azota las llanuras heladas, recordándole que la criatura le sigue la pista. Pero la criatura no solo busca venganza, ansía el reconocimiento de Víctor. ¿Por qué crearme solo para finalmente Víctor comprende que no puede escapar de su creación ni puede escapar de sí mismo? Destrozado por la naturaleza, lleno de remordimiento y desesperación, Víctor Frankenstein es encontrado a la deriva en el océano helado, rescatado por la tripulación de un barco. El capitán, Robert Walton, queda fascinado por la historia de Víctor y ve en él un reflejo de sus propias ambiciones insatisfechas. En sus últimos días, Víctor le cuenta su historia a Walton, una advertencia sobre los intentos del hombre de controlar las fuerzas de la vida y la muerte. Habla de la criatura que creó, un alma trágica que anhela amor, pero que al mismo tiempo está retorcida por la furia. Tras la muerte de Víctor, la criatura aparece, atraída por un lazo invisible, para expresar su dolor. Llora por Víctor, un acto lleno de profunda pérdida y comprensión. Al final, Frankenstein nos deja con un legado de dolor, un recordatorio de que somos responsables de las creaciones que traemos al mundo. En una noche tormentosa, hace más de 200 años, Mary Shelley escribió Frankenstein. Hoy en día, la historia sigue resonando en nosotros. Es una advertencia atemporal sobre los peligros de la ambición desenfrenada, la arrogancia científica y las terribles consecuencias de creer que podemos jugar a ser Dios. Esta historia es más que una simple historia de terror. Trata sobre la psique humana y revela la lucha entre la creación y la destrucción, el bien y el mal. En el mundo actual, con rápidos avances tecnológicos y descubrimientos científicos, las lecciones de Frankenstein son más relevantes que nunca. Nos recuerda que con cada descubrimiento, con cada paso adelante, debemos considerar cuidadosamente las implicaciones éticas. La búsqueda del conocimiento es importante, pero nunca debe comprometer la compasión, la comprensión y el respeto por la vida. Frankenstein nos obliga a mirar a nuestro propio lado oscuro, a reconocer el potencial de maldad que existe en todos nosotros. Nos recuerda que la verdadera monstruosidad a menudo proviene de nuestras acciones, nuestras decisiones y la forma en que tratamos a aquellos que son diferentes a nosotros. El mensaje más poderoso de esta historia es el de la esperanza y la reconciliación. Nos recuerda que incluso cuando nos enfrentamos al dolor y la desesperación, tenemos la capacidad de cambiar, de crecer y de elegir la bondad. Es un llamado a recordar nuestra humanidad común, a tender puentes y a acercarnos a quienes están solos. La fuerza de Frankenstein reside en su capacidad de trascender el tiempo y el espacio y llegar al corazón de la experiencia humana. Temas como el aislamiento, la alienación, la búsqueda de la identidad y el anhelo de aceptación resuenan entre los lectores de todos los ámbitos de la vida. A pesar de su monstruosa apariencia, la obra trata sobre la esencia misma de la humanidad: sentir, amar, sufrir y luchar contra las injusticias del mundo. Nos recuerda que todos somos una mezcla compleja de bien y mal. Desafía nuestros prejuicios, nos obliga a enfrentarnos a nuestros miedos y nos enseña a elegir la compasión por encima del juicio.
Es una llamada a crear un mundo que abrace la diferencia en lugar de temerla, un mundo donde todos, sin importar su apariencia u origen, puedan vivir sin prejuicios ni miedo. El legado de Frankenstein perdura. Es una historia que cada generación leerá, reflexionará y debatirá.